nombre es Simón González Reina. Nací en el estado de Tlaxcala, en un pueblito que se llama Calpulalpan, Tlaxcala. La historia que voy a platicar me pasó cuando yo tenía la edad de 12 años. Okay. Tenía yo un amigo que cuidaba unos billares, y por aprender a jugar a billar, entre mi primo y yo íbamos a ayudarle a hacer el aseo. Y esa vez me acuerdo que salimos como a las 2:30 de la mañana de hacer el aseo. Lo lógico de un pueblo, sus portales y todo eso, había unas personas que vendían semillas, por ejemplo, de calabaza, de, de capulín, y les decían las hueseras porque vendían semillas, huesitos. Entonces pasamos ahí cerca de donde se ponían, y veía a una señora que se estaba peinando, pero esa hora hasta le dije a mi primo, mira esa señora que está ahí, ¿a poco todavía sigue vendiendo? Y me dijo, no sé, quién sabe quién sea. Le dijimos buenas noches y no nos contestó, y nos seguimos de largo caminando, y al atravesar la carretera había una tienda que se llamaba La Perla. Cuando subimos la banqueta de La Perla, la señora nos alcanzó, pero yo vi que no llevaba piernas, no se le veían los pies caminando. Entonces así yo me quedé parado, y en una curva de la calle había un cine, y a un lado del cine había una bodega de material de construcción, y enfrente había una peluquería. Yo me quedé parado ahí, un lado de la peluquería, pues ya estaba cerrado, y mi primo se fue a seguirla, de esos aguanes viejos que tenían una manita y una bolita que pegaba. Ajá. Se tocaba, y escuchamos cómo tocó, y me dijo, déjame ver esta mujer que es. Entonces cuando volteó, la vi así con la cara como de caballo, la cara larga, y yo me eché a correr chille para la casa. Y ahí va mi primo detrás de mí, corre igual, se espantó, pero yo lo veía que la quería abrazar y rasguñaba la pared, la puerta. Rasguñaba la puerta, y fue cuando más me espanté. Y cuando volteó dije, no, esto no es normal, y que me echo a correr. Y vivíamos en la casa de mi tío, y mi tío me empezó a decir, ya ves, por andar a 10 horas de la noche queriendo jugar billar, aprendiendo a jugar billar, eso te pasó a ti. Y ya después, más grande, ya no te la volviste a topar en otro lado. Aquí, pero no me la topé. ¿No sí, la no la escuché. Okay. Sí. Muy bien. ¿Y abuelitos y eso? ¿No te has encontrado tampoco? ¿Nahuales? Chaneques, duendes, no, brujas. Nahuales. También allá en mi pueblo, allá existe mucho eso. En mi pueblo, pues yo ya estaba viviendo aquí, ya estaba yo viviendo aquí en México. Y un día fui para allá a ver a mi mamá, y me encontré pues, mis amigos y mis cuates, y nos pusimos a echar chelas. y uno de mis amigos vivía por una parte que le llaman la estación, porque allí está la estación del tren. Resulta que nos fuimos para su casa, y pues no sé qué es lo que sucedió, se me borró la cinta y amanecí en un corral de vacas durmiendo. Me levanté como aquella de las 4 de la mañana, pues todo desorientado, no sabía ni dónde estaba. Y me salí del corral y pasaba la vía del tren a un lado de su casa, y empecé a caminar. Y pues yo dije, para que se me baje un poquito la borrachera, empecé a correr hacia un lado de la vía. Corre a un lado de la vía, y vi un perro que se me emparejó, pero él iba corriendo dentro de las dos rieles.
iba corriendo y yo volteé así y el perro también volteó y yo le veía los ojos rojos y Ajá, hacía. Ajá. Y yo corre y corre, pero sentí yo que no me movía. No me movía y el perro. Ajá. Y volteaba yo a verlo y volteaba él a verme. Corría yo y corría él también. Y y entonces así, como yo soy católico, pues hice la señal de cruz así con las dos manos y que se desaparece. Y ya a chillar también, a correr, llorando, porque el miedo es canijo. Sí. Que oía la llorona. Ajá. Y oía la llorona y me decía que si nunca la había escuchado yo, ¿no? Y un día estábamos durmiendo, era como la 1 de la mañana, ¿verdad? Y se oyó como chilló aquí, luego. Y se fue dando vuelta. Entró por la Morelos, dio vuelta y así se oían los chillidos y los ladridos de los perros y ya aullaba. Pero no eran chillidos, eran gritos de ella. No, chillidos de los perros y ladridos. Ajá. Y ya se metió otra vez sobre San Juan del Río. Ella. Antes de que hicieran la unidad, Ajá. salía ahí. Antes que hicieran la unidad, había un árbol, pirul. Un pirul grandote. Pero así, mira, así, grandote. Haz de cuenta que así, esto, estaba ahí. Y ahí, Ahí se iba. Había piedras y allí se sentaba. Ahí se sentaba. Y ya luego agarraba y se bajaba lo que es la fuente donde sale el agua. Ajá. Ahí ya ves que hay un árbol adentro de la Sí. fuente. Ajá. Ahí se sentaba. ¿Y no les dio miedo? No, Hay una bueno, historia nosotros nomás la escuchamos, pero nunca la vimos. Había un señor que él sí la veía. El señor sí la veía porque él bajaba la fuente. Pánfilo. Bajaba la fuente para que nos bombeara el agua para acá, porque antes aquí en la colonia no había agua. Ajá. Entonces eso. Y él la veía. Él sí la veía que estaba ahí sentado. Dice que nunca, no sé si le veía la cara, no lo sé, pero él nos platicaba que se sentaba y así como que se peinaba, que tenía el pelo muy largo. Ajá. Y que se peinaba la mujer, pero quién sabe. Ese señor a mí me platicó una historia de las fuentes brotantes, donde está el lago. Dice que antes, muchos años atrás, había una casita allí de dos hermanas que vivían. Entonces había un señor que era extranjero, que era estudiante. Era estudiante creo que quería ser monjito. Ya ves que aquí puros seminarios. Sí. Entonces, era una casa de asistencia ahí. Entonces él venía, cuando salía a veces del seminario, se venía con las hermanas a comer. Y se enamoró de una de ellas. Entonces la otra falleció y se quedó ella. Antes había como unos paredones ahí, yo creo que era la casa de ellos. Y se fue el señor. Le dijo que pues iba a ir a su pueblo y que iba a regresar. Pero que tardó mucho tiempo en regresar el señor y la señora pues desesperada. Y cuando llegó, pues lo agarró a golpes de coraje que no. Ajá. Y según ella lo tiró al río, al lago ese. Ajá. Pero que allí la Llorona lo ahogó. Que ella le ayudó, la Llorona le ayudó a matarlo allí. Y no es el único que se ha ahogado allí. Se han ahogado varios allí. Pero sí, es que la Llorona existía aquí. Y ahorita ya no la has vuelto a escuchar. Ya no. Un día estaba aquí, recién casado estaba tu tío Daniel, y estaba aquí la cama. A lo mejor tu papá se acuerda. Y gritó la Llorona, y le dije, estábamos viendo la televisión, y ahí va, y le dije, no te asomes. Y que se asoma, quién sabe qué vería, nunca le he preguntado.
Y pegó el salto de ahí a la cama y se tapó con las cobijas y se puso a chillar. No sé qué vería o no. Yo le estoy diciendo, no te asomes, y se asomó. ¿Quién sabe qué vería? Ay, mi tío. Pero sí, aquí antes existía la Llorona. Y desde que hicieron la unidad, ya, Ya no. no. Y ve lo que son las cosas. Yo, por ejemplo, cuando me echaba yo mis alcoholes, que no había ni camiones para acá, me venía yo caminando de allá de la colonia que está a un lado del hospital de Linier. Me venía yo caminando y me atravesé yo por las fuentes brotantes. 2, 3 de la mañana. Y nomás había muchos árboles, ahora ya se cayeron muchos. Nomás se oía el rechillido de los árboles. Y los brujos. Y sí me espantaba dentro de mis borracheras, pero así me venía yo. ¿Nunca te la topaste? No, mejor. Si no me había yo muerto ahí. De espanto. Sí, pues si ya la había yo visto una vez, Sí, imagínate. Ok, está bien, Abu. Creo que con eso es suficiente. Sí, Nada más repíteme. enterrar los postes. Y uno de mis primos siempre me decía, su novia se llamaba Yolanda. Y me decía, es que acabo de ir a dejar a Yolanda. Y cerca de su casa de ella había un ojo de agua, en el pueblo, un ojo de agua donde llegaban todos los ganados después de pastearlos, llegaban al pueblo y encerrarlos, pero antes pasaban a tomar agua al ojo de agua. Le llaman Hawái. Entonces, él siempre me decía, yo creo que vivía como a unos, pues yo creo que como unos 80 o 100 metros del Hawái. La novia, y la dejaba, y él se iba caminando ya para su casa. Y antes de atravesar el Hawái, dice que la veía y lo llamaba hacia el Hawái. Se convertía en ella, o quién sabe, y la llamaba y lo llamaba. Y él, por ejemplo, volteaba y ya no la veía porque ya se había metido. Pero ¿cómo si la acabo de dejar ahí? ¿Cómo es que vaya por delante de donde yo voy? Y así, dice, siempre, como 3 o 4 veces me platicó. Y le decía yo, ten cuidado, y ten cuidado. Y nunca le pasó nada. Sino un día que llovió muy feo, se perdió y lo anduvimos buscando. Y yo me acuerdo que vi su sombrero así en el piso. Y yo dije, este es el sombrero de mi primo. Y él estaba adentro del hoyo, pero no sabemos si se cayó o la Llorona lo ahogó allí. Porque esa costumbre tiene de ahogar a la gente, a los hombres sobre todo. ¿Ves? ¿Nunca te han platicado de la planchada? ¿Era la señora del hospital? Ajá. Sí, esa sí. ¿Sí te han platicado? Sí, esa también. Sí, a mí me han platicado mucho. Pues ya ves que toda mi vida he trabajado con médicos. Las enfermeras, los doctores me han platicado. ¿Y cuando estabas ahí en el anfiteatro no te pasó nada? No. Nunca. Nomás sentía yo, por ejemplo, los sábados y los domingos que iba yo a trabajar a la facultad, como está grande el anfiteatro, si lo conoces, ¿no? Ya ves que de este lado hay una terja a la mitad de... Sí. Bueno, pues allí luego estaba yo trabajando, lavando la jerga y sentía yo las miradas de alguien. Y volteaba yo y no había nadie. Pero así hasta sentía yo que los cachetes se me inflaban y los pelos se me paraban así. Bien gacho que sentía yo. Y volteaba y oh, hijos de eso. Sí. Dejen de estar molestando, yo no los molesto en nada. Pero así sentía yo como que se me inflaban los cachetes bien feo. Y me salía yo. Les decía yo sus cosas. Y me salía yo. Y me iba yo a caminar un ratito en el estacionamiento o al parquecito. Y me regresaba ya, tranquilo. Otra vez. Pero así que haya yo escuchado ruidos o que se quejara alguien, ¿no? Nunca. Ni en el anfiteatro tampoco. Allá, nada. En el forense tampoco, supongo. No, en el forense no, menos. Okay. Pues yo creo que es dependiendo cómo los trate uno, ¿no? Pues sí. Yo siempre fui muy respetuoso con los muertos. Voy a ser respetuoso si son los que me daban de comer. Exacto.
Sí, sí, sí. Sí, pues es que sí. Sí, pero sí, sí hay cosas que, híjole, y te cuentan cada historia también. Ahí me platicaban unos compañeros de allá de la facultad, me platicaron que una vez, fue un sábado que hubo clases y vieron, había unas rejas en los pasillos, pero en los pasillos internos, porque había uno para el lado de afuera, donde entraban los alumnos, y había uno interno aquí donde caminaban los doctores, bajaban del montacarga y entraban aquí. ¿No? Me platicaron que esa vez ya estaban recogiendo los cadáveres para irse, y empezaron unos recogiendo y otros barriendo y levantando el material, y que vieron cómo se asomó una señora vestida de negro, y salió otra vez por la reja y se subió. Y un señor me dice, mero, mero, yo la vi que iba subiendo las escaleras, pero sin patas, nomás iba así el vestido corriendo. Sí. Como es de Oaxaca el señor. Mero, dice, yo la seguí hasta el 6º piso. Nunca jamás la encontré, todo cerrado. Dice, ¿qué? Me bajo y, ¿sabes qué? Vámonos, que cerramos y vámonos. El señor que me enseñó las resinas también, él me platicaba. Él estuvo mucho tiempo en el anfiteatro y dice que había dos cadáveres que llegaron apuñaleados. Dice, y nosotros escuchábamos como murmullos. Teníamos una cocinita que estaba abajo de la máquina de extractores. Y si nos asomábamos y veíamos cómo se reflejaban las siluetas en la pared. Entonces dice, hubo la oportunidad que los mandáramos, que nos pidieron cadáveres para el Politécnico y que los mandamos, dice, los mandamos y se acabó todo. Dice, ya en las tardes, dice, había un señor que ya estaba grande y se quedaba dormido a veces. Y lo tiraron, dice, 2 veces lo tiraron. Ay, qué groseros. Dice, 2 veces lo tiraron del sillón. Ajá. Y apagábamos la luz y nos la encendían. Y otra vez la apagábamos y nos la volvían a encender. Ya cuando nos íbamos, ya íbamos a cerrar. Dice, pero sí, había cosas malas. Ni con la muerte se les quitó lo canijos a sus compas. No. Y él también me platicó que cuando íbamos a incluir un cerebro grande. Y le trajeron uno del hospital 20 de noviembre. Era un domingo. Y esa vez yo no fui. Y me dijo, ya no quiero que falte, o díganme cuando no venga, porque me espantaron. Le dije, ¿cómo que lo espantaron? Dice, sí. Dice, estaba yo allá en el cuartito imprimiendo los exámenes, dice, y acá en el taller estaba cerquita. El taller, dice, escuché como cuando se caen las botellas así, paz, como rebotan. Dice, y yo dije, no, han de ser las ratas que andan tirando las botellas. Y vengo, no, ninguna botella, todo tranquilo. Y si se estaba lavando el cerebro que me trajeron, pues lo saqué del lavabo y que lo echo en formol y que me salgo como pude, cerré allá ni siquiera cerré. Ya me fui, dice, me dio mucho miedo y me fui. Dice, por eso, dígame si cuando no venga, hábleme por teléfono. Y para no venir. Para no venir, pero sí, el señor sí, él fue el que me platicó que también les apagaban la luz de la anfiteatro. Pero pues quién sabe. Te digo que a mí nunca me pasó nada más. Sentía yo la sensación de que te estaban viendo. Mi papá sí, porque cuando iba a tomar video, la cámara que tenía dice que se veía, cuando se acercaba alguien atrás de él, se veía así como lluvia. Ah, como interferencia. Ajá. Y dice que esa vez, creo que fue la última vez que fue a tomar el video de la fiesta de muertos, de los adornos y todo. Y yo me acuerdo que sí, estaba yo hasta allá, hasta el fondo, y volteó y se me quedó mirando y siguió tomando. Y aquí me dijo, ¿sabes qué?
esa cámara cuando se acerca alguien detrás de uno, se ve así borroso. Ujú. Por eso volteé a verte y tú estabas hasta allá dentro de las tinas, por allá en medio de las tinas. Ujú. Entonces sí, existe alguien. Ujú. Y sí, siempre cuando me dijo eso, yo dije, no, voy a poner una cámara a ver qué. Pero a la mera hora le saqué, dije, no, al rato no voy a poder Sí, entrar. no. Sabrá Dios cómo esté eso, ¿no? Ajá. Tantas ánimas pobrecitas Sí. que a lo mejor ni siquiera conocen la luz ni nada, ¿no? Ujú. Precisamente por eso les hacía yo Su ofrenda. su fiesta de ofrenda de Sí. Día de Muertos. Porque decía yo, pues viene gente de provincia a probar suerte. Aquí el albañil se cayó y porque los ingenieros o los Ujú. contratistas no paguen, pues, Que se vaya como ni desconocido. lo conocemos Ujú. nosotros, Sí, ¿no? claro. Y sus familiares pues esperándolo a ver cuándo llega con los centavitos. Ujú. Sí, por eso lo hacía yo, no por otra cosa.